Y bueno, pues este evento, como ya han dicho o hemos comentado, lo organiza Columbares con la financiación del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. Además, cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento de Cartagena y de los distintos colaboradores que pueden ver en la pantalla. También recordaros que se está retransmitiendo a través del streaming, a través del canal de YouTube de Columbares y también por el segundo canal de la televisión autonómica, así que también mandamos un saludo a quienes nos están siguiendo a distancia. Queremos agradecer especialmente a la Fundación Grupo Sequoia, porque ellos son los que están realizando esta retransmisión del evento, y a los profesionales técnicos que están detrás, que no son pocos y que están haciendo posible que esa retransmisión y ese evento. Pues vamos a dar paso ya con la primera mesa institucional, ya lo ha adelantado Rosa Cano, la mesa con la que queremos abrir ese espacio que nos va a servir de introducción a la temática que queremos abordar bajo el título Análisis actual, retos y prioridades de la sostenibilidad social. Va a moderar la mesa Laura Martínez Álvaro, consultora internacional de género, diversidad e inclusión y directora de la consultora Break the Gap. Ella, Laura, que vayan pasando, por favor. Laura va a presentar a los ponentes y es cierto, hola, mientras ellos se van sentando, yo creo que lo comentábamos también con Laura a la hora de preparar la dinámica, ¿no?, de la mesa, y es que queda muy poco en realidad para conseguir los objetivos de la Agenda 2030. Estamos a 2022 y se puede, nos gustaría un poco saber en qué punto estamos entre esa colaboración, si realmente se puede dar una colaboración entre empresas y entidades sociales. Así que de todo ello te dejo, Laura, y ya presentas también a los ponentes. Perfecto. Muchísimas gracias, Ebeba, por tu introducción. Muchísimas gracias a todos y todas por acompañarnos en esta mesa institucional que, bueno, tiene como propósito realmente centrarnos en la Agenda 2030 desde la perspectiva también de creación de redes, creando alianzas. ¿Qué mejor espacio para ayudar a construirlas, contribuir a ello? Bueno, en primer lugar, presentar a este magnífico panel de ponentes, grandes referentes, cada uno en su sector, de distintos sectores y desde distintos lugares. En primer lugar, presentar a Fernando García. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Fernando es presidente de la Fundación Iberdrola desde 2018. Anteriormente fue almirante general y jefe de Estado Mayor de la Defensa. En este cargo gestionó la participación española en emisiones humanitarias y de seguridad bajo el mandato de la Unión Europea, de las Naciones Unidas y de la OTAN. Ha impulsado asimismo numerosas iniciativas relacionadas con la solidaridad, el medio ambiente, la promoción de las mujeres o la educación en el ámbito de las Fuerzas Armadas. Entre las muchas condecoraciones que posee destaca la Gran Cruz de San Hermenegildo, la Gran Cruz del Mérito Naval, la Gran Cruz del Mérito Militar y también la de la Guardia Civil. Fernando es diplomado en el Estado Mayor e ingresó en la Escuela Naval Militar en agosto de 1971. Muchas gracias por acompañarnos. A continuación, presentaros a Marc Simón, que es el subdirector general de la Fundación La Caixa, con responsabilidad en los programas sociales desde 2017 y desde 2020 también del área de organización y sistemas de información. Anteriormente fue director corporativo del área de integración de la Fundación La Caixa, donde se incorporó en 2008. Tras una pequeña estancia en Telefónica, su carrera ha estado desde 1981 en la anterior Caja de Ahorros Pensiones de Barcelona, La Caixa. Desde entonces ha desarrollado diferentes funciones en la entidad que le ha llevado a dirigir todas estas áreas. De manera relevante y como director de Gestión Estratégica y Arquitectura también participó y fue la persona que se dedicó a la solución informática de la incorporación del euro y de todo el efecto de 2000, recordad.
Marc es máster técnico de desarrollo en entornos TIC por la Universidad Politécnica de Cataluña y también tiene el programa de Dirección General por la Universidad de Navarra d'IES. Bienvenido, Marc. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Nuestro siguiente invitado es Carlos Susías, presidente de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado español desde 2018. Lleva más de 20 años trabajando por la integración de las personas en situación de exclusión desde diversos ámbitos. Desde 2012 es vicepresidente de la Plataforma de Tercer Sector, entidad que busca representar la voz unitaria de las múltiples organizaciones que conforman el tercer sector de acción social para la defensa efectiva de los intereses dentro de este sector. Carlos es licenciado en Ciencias Políticas y Sociología y experto en evaluación, programación y supervisión de políticas de inserción social. Gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. Carlos. Dar también la bienvenida a José Ignacio Guzmán. José Ignacio es vicepresidente de la Asamblea de Murcia de Cruz Roja Española desde 2020, responsable de comunicación y relaciones institucionales. Tiene una larga trayectoria en la industria farmacéutica, que comentábamos previamente. Trabajó en el Grupo Ferrer durante 11 años, donde el último cargo que ocupó fue de responsable de relaciones institucionales y bueno, anteriormente estuvo también en Valeant y ICN Farmacéuticos como gerente. Es experto en RIMA, que bueno, he averiguado que es relaciones internacionales y estrategias de acceso al mercado en el sector farmacéutico y licenciado en Medicina por la Universidad de Murcia y título de Evaluación Económica de Medicamentos por la Universidad de Calar. Muchas gracias, José Ignacio. Presentaros también a Fernando Riaño. Buenos días, gracias por acompañarnos. Es el director de Relaciones Institucionales y Sostenibilidad del Grupo Social 11. Responsabilidad que compatibiliza además con la presidencia de Servimedia, que es la agencia de noticias y de comunicación del Grupo Social 11. En 2016 fue elegido vicepresidente de la Unión Mundial de Ciegos en la Asamblea General celebrada en Orlando, cargo que fue reelegido en 2021. Ha sido presidente de la Junta Directiva de Forética y es vicepresidente del Club de Excelencia en la Gestión. Previamente ha desarrollado parte de su carrera en el mundo de la asesoría jurídica, la consultoría, la formación y también el sector financiero, donde estuvo también en el área de responsabilidad corporativa en la Fundación Barclays. Fernando es licenciado en Derecho por la Universidad de Navarra, MBA por ICADE y en la actualidad está haciendo un doctorado en Management y Tecnología. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Y bueno, por último, pero no menos importante, nos acompaña Carla Alarcón. Carla es la directora global de la Fundación NT Data desde 2021 y directora desde 2015. Es una importante referente en el mundo de la innovación y también del emprendimiento social y bajo su liderazgo la Fundación NT Data ha extendido sus actividades para reducir la brecha digital y social en más de 13 países de América Latina y también en Europa. Tiene una amplia trayectoria en consultoría estratégica, especialmente en el área de innovación. Es miembro de la Cátedra Iberoamericana de la Universidad de Santiago de Compostela y del Consejo Asesor de Impulse Women, organización sin ánimo de lucro que pone el foco en el emprendimiento femenino e innovación. Muchas gracias, Carla, por acompañarnos. Gracias, Laura. Bueno, pues como decíamos, estamos en el contexto de la Agenda 2030, bueno, pues ya casi 8 años, porque ya termina, bueno, 7 años diríamos, a menos 7, en lo que se llama la década de la acción, realmente de apostar por unos objetivos claros y contundentes que consigan la consecución de estos objetivos de desarrollo sostenible. Entre medias, pues hemos tenido la pandemia con la que no contábamos, el conflicto tan lamentable que estamos viviendo ahora mismo en Ucrania y bueno, también pues el clima, ¿no? El clima que está cada vez más presente y el cambio climático y sus efectos en nuestro día a día, ¿no? Entonces, bueno, me gustaría empezar preguntándoos, sobre todo a las entidades sociales, y en este sentido pues me gustaría empezar también por ti, José Ignacio, y aprovechando esta mesa y las personas que nos acompañan, ¿cómo podemos realmente avanzar en este periodo de tiempo que tenemos, que estamos diciendo que ya estamos en octubre, estamos casi a 7 años de 2030,
para tejer esas redes, ¿no? ¿Qué podemos pedirle a las organizaciones desde las entidades sociales a que nos ayuden, ¿no? a la consecución de estos objetivos? Bueno, yo creo que estos últimos años se ha trabajado muchísimo en la concienciación de todos estos temas que hoy nos ocupan, ¿no? Y hemos conseguido que las compañías, las empresas, y yo he trabajado muchos años en empresas privadas, tengan la RSC como una acción que se lleva en los genes de la compañía, ¿no? Y que sea una colaboración en consentimiento dentro de la propia empresa, con un sentido y sobre todo con una proyección de futuro. Me explico, o sea, afortunadamente la RSC no se ha quedado como una acción puntual, ¿no? Una acción de marketing, ¿no? Es algo que llevan muchísimas empresas ya dentro de sí, que en la organización, que en la estructura de la compañía se mide y se planifica y entonces se hacen acciones, ¿no? Nosotros, las organizaciones que estamos trabajando, ¿no? con las compañías para hacer objetivos en RSC, nosotros en Cruz Roja tenemos todas las áreas a desarrollar, es decir, que cualquier compañía, empresa que quiera hacer una acción a nivel social, a nivel sostenibilidad, a nivel climático, a nivel emergencias, a nivel ancianos, a nivel infancia, nosotros estamos ya con una planificación tremenda en todas esas áreas. Y no solamente eso, o sea, cualquier compañía que tenga un pensamiento, una motivación, un interés de hacer algo en un acto determinado, en un área determinada, que quizá nosotros Cruz Roja no la tengamos tan cultivada o no hemos llegado a pensarla, somos capaces de llevarla a cabo, ¿no? O sea, de mutuo acuerdo. Nosotros lo que pedimos, sobre todo, que en esa concienciación, para que sea fructuosa la colaboración de las compañías y las organizaciones, que sea a largo plazo, o sea, que no sean acciones esporádicas, ¿no? Cuando tú ya estableces un largo plazo, puedes hacer un seguimiento y además poder ir evolucionando. Antes, en la tertulia que tenemos un poco los ponentes, ¿no? Decíamos que tenemos que evolucionar, que la sociedad está cambiando rapidísimamente y somos los primeros que tenemos que estar abiertos a ello, ¿no? Y entonces, bueno, pues hay que estar preparados para cualquier situación que surja, para abordarla, llevarla a cabo y seguirla. Y seguirla, y si hay desviaciones o hay nuevas propuestas o hay nuevas intervenciones, llevarlas a cabo sin ningún problema, sin ningún inconveniente. O sea, estar siempre preparado para ello. Y por eso siempre, cuando hablamos con las compañías y establecemos convenios, pedimos, sobre todo, que sean un poco a largo plazo, ¿no? O sea, porque así podemos ver frutos de verdad. Si no, pues son impactos puntuales que sí hemos hecho, un poco también decíamos antes en la charla que tenemos, ¿no? Llegó la pandemia, vale, pues todos corriendo, llegó el volcán de Las Palmas, pues todos corriendo, pero luego se pasa y ya se olvida, ¿no? No, hay que seguir haciendo cosas, ¿no? Y entonces en esa continuidad está el éxito de la acción. Sí, que realmente sea, como dices, claro, ¿no? Aprovechar esa capilaridad que también tenéis como Cruz Roja y ese contexto, marcarlo dentro de unos objetivos a largo plazo, donde hay una continuidad y que no sea tanto a nivel de emergencias. La emergencia siempre está ahí, bueno, y más ahora en la sociedad en la que vivimos. O sea, cuando no tenemos una cosa, tenemos otra, ¿no? Y ahora, bueno, pues tenemos pandemias como son la salud mental, etcétera, etcétera. Pero eso no son actuaciones esporádicas, es decir, son actuaciones a largo plazo, ¿no? Y tenemos que establecer planes de acuerdo con las compañías y en su RSC para hacer un seguimiento, ir evolucionando, que sean fructíferas y luego, oye, cambiarlas y evolucionar cada vez que sea necesario. Perfecto. Muchísimas gracias. Fernando, desde la ONCE, ¿qué añadirías en cuanto a esas relaciones, digamos, que esas redes que se tejen sean fructíferas, ¿no? Sobre todo de cara a la consecución de los objetivos? Muchas gracias. Gracias lo primero por la invitación. Para nosotros como Grupo Social 11 es un placer, es un honor estar aquí en este primer foro. Enhorabuena, Columbares, por la organización y un honor también compartir mesa con el resto de compañeros. Yo aquí soy un aprendiz Laura con el resto de compañeros. Bueno, para nosotros, como Grupo Social 11, yo creo que aquí ha habido una gran evolución en los últimos años, ¿no? Hemos pasado del concepto RSC
o acción social en algunos casos, o si miramos hacia atrás, ¿no? La evolución yo creo que es clarísima y ha pasado de ser un elemento puntual o esporádico en algunas organizaciones y ha pasado a ser un elemento estratégico para muchas organizaciones en general y la empresa en particular también. Esa es la gran evolución que vemos. Creemos que esto ha venido para quedarse, claramente, y en los últimos, yo diría, en los últimos 10-15 años asistimos no a una era de cambio, sino a un cambio de era radical en todo lo que tiene que ver con el posicionamiento, la evolución del concepto social dentro de la sociedad en general, pero también especialmente dentro de las empresas, ¿no? Hace 10 años había quien dudaba de si esto era una moda pasajera, si esto podía, bueno, pues evolucionar, si esto era un elemento de corto plazo, un elemento de marketing social. Bueno, yo creo que la crisis sirvió también para saber y conocer realmente quién hacía esto de verdad, quién hacía esto no por intuición, sino por convicción. Y yo creo también que hemos asistido en los últimos tiempos a una gran evolución en el sentido de que la sostenibilidad ha dejado de ser un elemento de voluntariedad y ha pasado a ser un elemento obligatorio, ¿no? Si analizamos cuáles son los grupos de interés de cualquier empresa, cualquier organización, como las que estamos hoy aquí, cualquier fundación, entidad de lo social también, pues puede aparecer en ese análisis de grupos de interés las comunidades donde estamos operando, los clientes, los accionistas, los empleados. Y en todos los grupos de interés hay una petición, o de todos los grupos de interés parte una petición, yo creo que más que emergente en todo lo que tiene que ver con los elementos sociales, ¿no? Lo social claramente ha venido para quedarse, ya forma parte del regulador y, de hecho, las organizaciones, las empresas ya no tienen que hacer de forma voluntaria una memoria de sostenibilidad, una memoria de RSC, una memoria de acción social. Ahora ya hay un documento que es el Estado de Información No Financiera, muchos de los que estamos aquí lo conocemos, y ese Estado de Información No Financiera es un elemento que va a la misma altura o está al mismo nivel que las cuentas anuales. Los financieros en los años 80, 90 decían que aquello que no aparecía en las cuentas eran cuentos, ¿no? Yo creo que hoy esto ya no son cuentos, es un elemento tangible que forma parte de las organizaciones. Como decíamos antes en el inicio, también en ese encuentro que hemos tenido antes, pues hay que medirlo, hay que gestionarlo, hay que gestionar todas esas capacidades y todas esas energías y lo que no se mide no se puede mejorar. Y como dato de gestión, pues eso forma parte de la vida de las organizaciones. Yo creo que ese es el gran giro que hemos dado. Nosotros como Grupo Social 11 no somos diferentes al resto también y hemos tenido que ir pensando dónde queremos estar y cómo queremos evolucionar más allá de lo previsible, más allá de lo visible, más allá de lo conocido, desde el punto de vista de la creación de empleo para personas con discapacidad, para otros colectivos en riesgo de exclusión. Y eso me lleva también a la última reflexión, también con esto termino, y es que esto va de alianzas. Esto va, lo decía Rosa antes en el inicio, en la inauguración, esto va de hacer muchas más cosas juntos y esto va cada vez más de generar esas alianzas que sean más eficientes, de largo plazo y que sean estratégicas para nosotros y para otros. Fenomenal, muchas gracias. Sí, como decías, ¿no? También el factor, ¿no?, de somos socios estratégicos. Esto forma parte realmente de la actividad que se realiza desde las empresas, ¿no? No solo porque efectivamente ha habido una mayor regulación en este sentido, sino porque los grupos de interés lo demandan y porque es valor añadido, ¿no?, al negocio que se está realizando. Muchas gracias, Fernando. Carlos, sí. Te quería preguntar porque, bueno, desde EAPN realmente vuestro mandato, esto no es una moda, es vuestro mandato, ¿no? Entonces, en este sentido, ¿qué le pedirías, ¿no?, al sector privado para tejer estas redes y conseguir unos objetivos que tenéis en vuestra agenda como vuestro core, por decirlo de alguna forma, sin lugar a dudas, a que podamos pensar que es, como decían los compañeros, ¿no?, algo puntual, marketingiano, etcétera, ¿no? Primero, muchas gracias a Columbares, ¿no?, por la invitación. Y segundo, como la directora me conoce, sabe que disciplinado soy poco, ¿no?, pues voy a contestar a tu pregunta, pero voy a hacer una introducción a la pregunta, ¿no? Además, vamos a ver, no es una cuestión de que nos ayuden o que nosotros ayudemos.
es cuestión de cómo lo hacemos entre todos para que no vayamos a un desastre. Esa es la historia, ¿no? Y demás, ¿no? Hay gente que dice que el planeta no lo resiste, estos ritmos. El planeta sí lo resiste. Tardará más o menos en recuperarse, pero sí lo resiste. Lo que no lo resistimos somos nosotros. Por lo tanto, estamos hablando de que si queremos, siguiendo teniendo empresas, teniendo entidades sociales, teniendo estructuras democráticas, en fin, que no humanidad, o cambiamos o no lo conseguimos. Por lo tanto, tenemos que colaborar necesariamente. Además, me parece muy inteligente, con una excepción que digo, ¿no? Cómo se ha planteado esta mesa, ¿no? Porque Cruz Roja es un elemento claro conocedor de lo que es la acción humanitaria, con esa obligación que tiene de neutralidad, ¿no? Que es verdad que en algunos momentos constriñe, pero en otros momentos da garantías de poder actuar en sitios donde si no sería muy difícil, ¿no? Con gente y demás, ¿no? Estamos viendo el Grupo Social 11, donde vemos que aquí, claro, decir a la ONCE decirle cómo colabora el tercer sector con la empresa, o la empresa es un poco extraño, porque lo hacen ellos mismos, o sea que verdaderamente es esa conjunción, ¿no? La que tienen Fundación 11, Ilunion, la ONCE, ahí hay una conjunción y además pensando en un sector especialmente que es la discapacidad, es verdad que la visual, pero con la Fundación 11 prácticamente toda la discapacidad podemos ver un elemento transversal con carácter general. Estamos viendo también, y lo vamos a ver, lo que es, digamos, la actualización de la acción social, de las entidades sociales, ¿no? Con el Big Data, las nuevas realidades que estamos viviendo y demás, ¿no? Y luego tenemos a dos fundaciones que vienen desde el sector financiero y del sector energético, ¿no? Que además son sectores especialmente esenciales y lo estamos viendo a lo largo del día, de cómo también se están implicando en todo este proceso. Gracias por la moderación, pero el único que queda aquí como una cabra en el garaje soy yo. Pero bueno, pero dicho esto, ¿no? Y demás, ¿no? La realidad es que si nos damos cuenta, estamos viendo ya hay esa orientación a cumplir los objetivos. Tenemos que cambiar en algo la visión. Primero, antes de pedir qué es lo que pedimos a las empresas, a las entidades sociales, tenemos que pensar, bueno, ¿y nosotros qué? ¿No? ¿Cómo lo planteamos? Y claro, nosotros lo primero que tenemos que plantearnos es que somos parte de ese conjunto. No somos ni el mejor ni el peor, somos una parte más de la realidad social. Y eso también, y nosotros también nos tenemos que adaptar a las nuevas realidades. Y tenemos que ver cómo vemos a nuestros interlocutores, y hay que verlos en su conjunto, no en la parte que más nos interese. Es decir, no podemos ver a las empresas como un saco de dinero, por un lado, posible para poder afrontarlo, y por otro lado, estar viéndolos como unos perversos que hacen no sé qué cosas y demás. No, porque lo que tenemos que aprender todos, ojo, las empresas también, ¿no? Y demás, es a gestionar, por un lado, las diferencias, pero sobre todo a poner en común y trabajar lo que tenemos en común, que es mucho. Y eso que tenemos en común es en donde nos tenemos que volcar. Y las diferencias, pues habrá que discutirlas, pero no puede ser no puede ser el contigo o conmigo contra mí. Eso no puede ser en ningún caso. Entonces tiene que ser unos elementos de colaboración y los momentos de discrepancia donde pues, se gestiona la discrepancia y ya está. Entonces, ¿qué pedimos? Primero, las empresas tienen que, el sector privado lucrativo tiene que, ojo, sector privado lucrativo, que es lo que tiene que ser, porque si no, ¿cómo se sostiene una empresa? O sea, es que hay gente que parece que se molesta porque la empresa gane dinero. Es que si no gana dinero, la empresa se hunde. O sea, es que es así en ese aspecto, ¿no? O sea, primero lo que tenemos que pedir es que tenga su propio compromiso con este proceso de integración social, de desarrollo social, de desarrollo en coherencia con la Agenda de 2030, ¿no? Eso es lo primero. Las entidades sociales también. También tenemos que tener nuestros cambios, tenemos que hacer nuestras adaptaciones y demás. Y luego, es verdad que tenemos que tener más foros, como ves estoy tratando de llegar, pero voy a llegar a la que me has preguntado. ¿No? Tenemos que tener más foros, no ya para hablar de lo que podemos colaborar, sino también en parte para conocernos más, para ver cómo pensamos y por qué hacemos las cosas, porque si no es muy difícil. Si no es muy complicado, si no conoces a quien quieres llevar de compañero, pues es muy difícil verdaderamente el trabajar con él. Y además lo terminas limitando a algo muy concreto, ¿no? en esta historia. Dado ese paso, es necesario
establecer, si es verdad, y además se ha dicho ya antes, establecer alianzas a medio y largo plazo. Eso no quiere decir que no haya cosas puntuales que se puedan hacer, que por supuesto que son muy valiosas. Y también tenemos que tratar de organizarnos más. Por un lado, las entidades sociales creo que hemos llegado a un proceso de organización alto. Lo tenemos, hay una gran cantidad de plataformas y demás que lo están haciendo. Y en este ámbito también el sector privado lucrativo, las empresas, necesitan, sobre todo para el ámbito de la pequeña y mediana empresa, tener elementos que les permita, ¿no?, hacer tener una mayor optimización de lo que quieren hacer, de información, de formación. Generalmente cuando hablamos de formación casi siempre nos dirigimos a las entidades sociales, ¿no? En este caso también es necesario, porque claro, cuando ves un pequeño empresario en Mula, ¿y yo qué hago, ¿no? ¿Y esto cómo lo hago, ¿no? Aparte de cumplir con mis obligaciones, ¿cómo puedo colaborar, ¿no?, en esta historia? Al final termina regalando camisetas para un equipo de fútbol, que está bien, ¿eh? O sea que no lo critico en ningún caso, pero que a lo mejor quiere hacer algo más, ¿no? Y para eso también tiene que tener canales de información y de comunicación. Y para eso, aunque aquí estamos hablando del sector privado y el sector y el tercer sector, para eso también necesitamos el apoyo de la Administración. La Administración tiene que impulsar esos foros de encuentro, esos foros de conocimiento, ayudar a esas líneas. Muchas veces en el ámbito de la sensibilización y de la información, ¿no? Posiblemente. Y ya nos organizaremos nosotros, ¿no?, en esa historia. Verdaderamente lo que necesitamos, yo creo que es conocernos. Y bueno, voy a decir una cosa, no vaya a ser que alguien vaya a pensar que es que no, hace falta dinero, por supuesto, ¿eh? O sea, que yo no estoy diciendo que no, pero sí es verdad que lo primero que lo que más nos hace falta en estos momentos es que se vea que tenemos muchos más elementos que compartimos de los que discrepamos. Y que los temas que discrepamos, ¿no?, simplemente eso no impida el poder colaborar en ningún caso. Lo que no podemos hacer es hacer como que estamos todos de acuerdo en todo y luego eso nos impida colaborar en mucho. Entonces tenemos que mejor aflorar esas diferencias que no son las esenciales, ¿no?, para poder colaborar en lo esencial, que es donde verdaderamente podemos tener un mayor impacto en la sociedad. Porque además eso ayudaría a que la sociedad vea que hay elementos comunes que nos unen a todos, que nos hacen colaborar y que dan un beneficio social. Y cuando estoy hablando de beneficio social, no estoy hablando ya de elementos estrictamente materiales, soy de la red de lucha contra la pobreza, a ver, esto así, sino elementos de carácter inmaterial, en el sentido de que se genera también una mayor confianza en el sistema, una mayor tranquilidad ante el futuro, aunque sea complicado, aunque sea adverso, porque hay cosas que son complicadas, pero eso va a generar mayor resiliencia social y además eso nos va a permitir el transmitir a la sociedad e impulsar a las administraciones a que hagan más y mejor su actividad. Y termino con una cosa. Los procesos de cambio, los procesos de protección social a la ciudadanía en general, ¿no?, las entidades privadas sin ánimo de lucro, podemos colaborar, impulsar, ayudar, pero la responsabilidad es pública, ¿eh? Eso que no se nos olvide, que son las administraciones las que tienen que tomar la sartén por el mango y tirar hacia adelante. Y luego todos los demás colaboramos donde podamos, sin pedirle a nadie lo que no puede hacer, porque no es eso. Y demás, o sea, y cuidado también con algunas cosas. Los objetivos de desarrollo sostenible no los podemos tratar como si fuesen un árbol de Navidad, que lo vayamos cargando todo lo que nos vaya pareciendo bien. Tienen unos elementos concretos en los cuales nos tenemos que ceñir, ampliar al máximo posible la colaboración en los distintos objetivos. Pero ¿no? Y luego cada uno se volcará en unos. No podemos exigir que todo el mundo se ocupe de los 17 objetivos. Eso sería una barbaridad. Con que cada uno cumpla con lo suyo y no estorbe a los demás, es suficiente. Y para no estorbar, que es muy importante, ¿no?, está ese conocimiento mutuo, eso, dejarnos hacer todos y conocernos todos. Y ahí lo dejaría. Muy bien, pues muchas gracias, Carlos. Me ha gustado mucho lo que has dicho de vernos más, encontrar espacios donde podamos
intercambiar y organizarnos, porque bueno, trabajar ya estamos trabajando. Te agradezco también la moderación o la introducción un poco también a los ponentes, que me ha parecido muy buena. Hacer una puntualización que muchas veces cuando pensamos en el ánimo de lucro en las empresas, ¿no? Al final una empresa se define porque es de una organización, porque es una organización con ánimo de lucro, ¿no? Pero no está reñido con la sostenibilidad, al revés, ¿no? Hay una relación muy estrecha y en esos términos hay que pensar, ¿no? En que no están diferenciadas. El hecho de apostar por los objetivos 2030 en nada restan a los beneficios que al revés incrementan los propios beneficios que tienen las organizaciones, ¿no? Así que muchísimas gracias. Bueno, hemos visto que desde las entidades sociales al final se pide continuidad, bueno, pues formar parte de un plan estratégico, ser vistos como socios estratégicos, mayor apoyo de la administración pública, de las instituciones públicas, sino digamos, no hay mucho que avanzar por libre, ¿no? sin lo que es el sector público. Y bueno, también conocernos más, crear especies similares y que forme parte del día a día esta interacción, ¿no? Y entonces, bueno, pasando a la siguiente pregunta, la pregunta a las fundaciones. Y que, bueno, dentro del trabajo que realizáis y aprovecháis, como vemos, la capilaridad que decíamos que pueda tener Cruz Roja o los conocimientos especializados y conocer muy bien también el territorio y el trabajo a realizar, como decía Carlos, ¿no? Oye, que es que somos los expertísimos y expertísimas en este objetivo concreto, ¿no? No mires más allá, ya tenemos esa formación. Quería preguntaros ¿qué trabajo estáis haciendo con las entidades sociales y cómo lo priorizáis y qué nos podéis decir al respecto? Y voy a empezar contigo, Carla, ya que he sido la última persona a la que he presentado. Así que... Gracias, Laura. Bueno, también agradecer en primer lugar a Columbares por esta organización que me parece, como tú decías, fantástica, y es necesario tener más de este tipo de actos o de mesas donde podemos hablar del presente, del futuro. No se oía nada, ¿no? Sí, sí. Ah, vale, perfecto. Bueno, entonces, y también en esta ciudad maravillosa, que veo aquí caras conocidas, porque la Fundación NTT Data, ex Fundación Everis, durante mucho tiempo ha desarrollado, junto también con entidades sociales, un proyecto maravilloso para impulsar el talento femenino de los adolescentes. Así que qué mejor que Cartagena, que es una ciudad fantástica y la verdad que me encanta venir. Bueno, Laura, comentabas la colaboración con entidades sociales. Es fundamental. En España hay cerca de 28.000 entidades sociales y además hay que reconocer también que siempre estamos continuamente respondiendo a retos. Tenemos desafíos constantes. Una pandemia, una crisis económica, crisis sociales, desigualdades sociales. Estamos en el día a día, estamos en la arena, como en el campo de batalla. Por lo tanto, las alianzas, trabajar con diferentes instituciones que aportan por objetivos similares es fundamental para nosotros. Además que las entidades sociales somos un termómetro de lo que la sociedad civil está demandando. No estamos nunca a espalda a los retos que tenemos y además esos retos vienen acompañados, como decías, con recursos escasos que cada vez también son menores, sobre todo cuando hay una economía, una recesión económica o problemas sociales o económicos que también impactan en lo que es las ayudas a estas entidades o a las entidades sociales en general. Nuestra fundación este año cumplimos 21 años apoyando el emprendimiento, la innovación y el talento a través de miles de voluntarios, tanto de la compañía como también externos. En 17 países, somos una fundación internacional, pero no me imagino nuestras actividades sin la colaboración con diferentes entidades. No me imagino fomentando el emprendimiento, que es nuestro programa icónico, sin los emprendedores, sin organizaciones que nos ayudan a captarlos, a mentorizarlos, a evaluar. Es imposible hacer esto sin las organizaciones del tercer sector o entidades sociales. Lo mismo pasa con proyectos como, por ejemplo, impulsar las competencias digitales en los niños y en los adolescentes. Es imposible sin llegar a esos niños a través de organizaciones con las cuales tiene esa capilaridad para poder llegar. Nosotros muchas veces creamos el proyecto y nos unimos con aquellas organizaciones en las cuales podemos seguir desarrollando y aumentando esa escalabilidad de nuestros proyectos. Lo mismo ocurre con
otra iniciativa que es impulsar las competencias digitales en adultos, ese reskilling profesional. Y sería imposible sin llegar a esa persona que está desempleada y está pensando a través de la tecnología cambiar su rumbo laboral. No nos olvidemos también que la palabra colaborar viene del latín colabore, es decir, colaborar por un proyecto con un objetivo conjunto. Y en ese sentido, las fundaciones y en general las entidades del tercer sector tienen esa visión de poder impulsar, poder impactar directamente en el desarrollo económico y social de un país. Como comentaba, estamos en la arena, estamos ahí con los beneficiarios. Además, también es maravilloso que en esas memorias no financieras nos midan por el impacto que tenemos, por el número de beneficiarios. Y si no aumentamos el número de beneficiarios, quizás no lo estamos haciendo muy bien. El reto también, como comentaban ya algunos panelistas de la mesa de hoy, el reto es conocernos más, no dividirnos, es conocer o trabajar en conjunto con esas compañías, asociaciones en las cuales compartimos valores, ilusiones, sueños, pero de una manera coordinada y con una visión de futuro, con un largo plazo. Como decía un experto, ¿no? Si quieres ir rápido, ve solo. Pero si quieres ir más a largo plazo, tienes que ir acompañado. El conocernos es empezar a trabajar juntos, pero ya empezar a trabajar en el largo plazo es la meta. Muy bien, muchísimas gracias, Carla. Continuaría contigo, Fernando. Si nos puedes explicar también... Pues muchas gracias, Laura, y muchas gracias a Columbares por haber invitado a la Fundación Iberdrola y al Ayuntamiento de Cartagena por su hospitalidad y por habernos recibido aquí a todos. Bueno, la Fundación Iberdrola realmente, si existe el alma en las compañías o el ADN, como decía Fernando, pues tiene los ODS en su ADN y en su alma. Desde el 2015, cuando se firma la Agenda 2030 y comienza a trabajarse los ODS, Iberdrola integra, y ese es uno de los puntos importantes, integra este concepto y este objetivo en sus estatutos. O sea, el avanzar en desarrollar, en conseguir los objetivos de desarrollo sostenible está en los estatutos. En los estatutos de Iberdrola está también el tener un dividendo social que teóricamente, y no cabe duda que es una pequeña piedra, como decía el primer vídeo, una pequeña piedra, pero que intentamos hacer montaña con esas pequeñas piedras. Ese dividendo social está intentando mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos. Todo este marco de actuación se centra en avanzar en determinadas tareas indicadas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible en este aspecto social. Y nosotros, básicamente, dentro de este marco de actuación, trabajamos el tema o intentamos trabajar y apoyar el tema de la igualdad. La igualdad en la infancia, la igualdad en la juventud y la igualdad en el mundo de la mujer en situaciones vulnerables. Y los programas que estamos trabajando, una centena de programas, están relacionados con este ambiente. Tenemos un programa con Columbares que llevamos desde el año 18, tenemos programas con el Gobierno de Castilla-La Mancha para los famosos ninis, integrarlos en la sociedad. Tenemos programa de integración infantil con Andalucía, en Andalucía con determinadas fundaciones, en Extremadura también de formación. Y siempre tratamos de, en el ambiente infantil, integrar a niños que tienen problemas que se han quedado descolgados del proceso educativo. En el ambiente juvenil lo mismo, la misma teoría. Y en el ambiente de la mujer, esto mismo. Y además el proteger a aquellas que por razones sociales están en situaciones realmente muy vulnerables, apoyando a diferentes fundaciones. De todas formas, de todos estos objetivos en los que trabajamos, nosotros hemos llegado a la conclusión que el más importante de todos, y está muy relacionado con el tema de este foro, es el 17, que son las alianzas. Creemos que las alianzas son básicas, las alianzas crean sinergias, motivan a los que están alrededor, de forma de que se crean incentivos para hacer cosas parecidas, y también motivan a la gente de la propia empresa, con lo cual, desde el punto de vista de la empresa, no es un derroche de energía, sino es un utilizar y explotar las energías, se consigue mayor lealtad, mayor compromiso con la empresa y una serie de ventajas realmente importantes. Las alianzas para nosotros son algo básico y las potenciamos realmente
intentando en muchísimos casos en llevar a la administración también, porque creemos que la fiscalidad, la política fiscal es la herramienta que tienen los gobiernos para solucionar todos esos problemas sociales, pero hay agujeros negros a donde no se llega. A esos agujeros negros llegamos la gente del tercer sector, llegamos las fundaciones, intentamos arrastrar a la administración para intentar también mostrar necesidades que hay y que no están solucionadas en ese momento. Después de la pandemia, y hablando de la necesidad de cambio que decía Carlos, la necesidad de cambio, pues estamos trabajando unos temas que creemos que son importantes. Uno, lo decía Fernando, los indicadores de rendimiento. Estamos intentando identificar cuándo hacemos las cosas, si mejoran, si empeoran, si hay que hacerlas de otra forma. Indicadores de rendimiento de los diferentes programas que tenemos. Otro tema, Iberdrola tiene el comité de fundaciones donde trabaja la Fundación Iberdrola España. Creemos que esto todo el mundo lo sabe, es un tema global, ¿no? Entonces nosotros tenemos fundaciones en Iberdrola México, tenemos Neoenergía, el Instituto Neoenergía en Brasil, tenemos la fundación de Avangrid en Estados Unidos y tenemos la fundación de Scottish Power en Reino Unido. Y entonces el siguiente punto es que hemos creado un plan director común a todas las fundaciones, y todas las fundaciones estamos trabajando con estas mismas líneas de actuación en el ámbito social y en otros ámbitos en los que también participamos. Y luego estamos dando preferencia a 3 temas que son muy generales, pero que caso a caso los intentamos aplicar a todos los programas, y es que para nosotros el centro de actuación debe ser la persona. La persona tiene que ser el centro de actuación de todos nuestros programas. Y luego hay 2 temas importantísimos añadidos, que es la digitalización, o sea, la formación, la preparación para el mundo digital de todos los ambientes, y luego la acción por el clima y defensa del medio ambiente, que es algo también que está en ese ADN o en ese corazón de la empresa. Y esas son un poco las líneas que llevamos adelante. Muchísimas gracias. La verdad que también dentro del ámbito de la igualdad, el trabajo que se hace desde la Fundación con el deporte y romper estereotipos, ¿no?, relacionados con el deporte, en concreto de estereotipos de género, la verdad que ha tenido mucho impacto y se está notando mucho en las propias escuelas, ¿no?, y los deportes que se van haciendo. Muchas gracias. Si quieres continuar, Marc, y darnos tu visión desde la Fundación La Caixa. Gracias, Laura. Primero, muy buenos días a todas y a todos, ¿no? Y agradecer a Columbares que nos hayan invitado a este foro, a Rosa también por toda la introducción que ha hecho, ¿no? Bueno, yo creo que un poco cogiendo lo que ya hemos dicho entre todos para intentar aportar algún tema adicional, ¿no? Pienso que en la manera, por ejemplo, en cómo actuamos nosotros con las entidades, que las tenemos en cuenta, por el hecho de que hay una decisión de hace un montón de años, cuando hubo el vuelco hacia más temas sociales por parte de la Fundación La Caixa, se decidió hacerlo precisamente a través de las entidades que estaban en el territorio, ¿no? Pensamos que si nuestra misión es la de contribuir a construir una sociedad que sea mejor, que sea más justa, que dé más oportunidades a todos aquellos que más lo necesitan, que la suscribiríamos seguramente todos, ahí hay una línea, que es la línea de la investigación, que está ligada con el progreso, pero otra es, y yo creo que la alcaldesa también lo comentaba, la desigualdad, y en esa desigualdad hacerlo de la mano de los que ya están cerca de las personas que lo necesitan es lo que optimiza los recursos que puedes emplear, ¿no? Y ahí viene pues una alianza desde hace muchos años con las entidades sociales, ¿no? Con retos que yo creo que también hay. Y Carlos, hablabas de cómo se ha avanzado en la organización, pero yo creo que falta organizar también toda esta actuación en una clave muy territorial. Muchas veces las organizaciones es por cómo nos entendemos de bien, pero no tanto en cómo intervenimos. Y realmente, si miramos el mapa de las desigualdades, vemos en distintos ámbitos que podamos pensar, acabamos en zonas concretas que es las que lo concentran todo. Y luego ahí puedes hablar si además es porque hay más personas que vienen de fuera, pero normalmente es porque es un estrato social y eso se va prolongando de una manera continuada, ¿no? Por tanto, yo creo que el reto, y es el reto para las entidades sociales, pero también para las empresas y para todos, y para las administraciones, es cómo se interviene en el territorio y cómo articulas, ¿no?
Porque al final, si este pensamiento de lucha contra la desigualdad está directamente ligado con la experiencia que hay, la humanidad lo conoce. Sociedades muy desiguales no progresan y acaban con grandes crisis que llevan a grandes conflictos, ¿no? Por tanto, a todos nos interesa, hasta de una manera egoísta, trabajar por reducir esa desigualdad, y eso tiene una palabra que es colaborar entre todos, porque el objetivo es común. Lo que no puede ser es competir, porque lo que queremos es ayudar a la persona, y no puede ser que dejemos de ayudar a alguien por si tengo más protagonismo yo, lo tienes tú, ¿no? Por tanto, el papel es un papel muy colaborativo. Tenemos dos maneras de actuar con las entidades. Un papel es detrás de programas, y en los programas lo que hacemos es sumar a muchos. Sumamos a entidades sociales siempre, y Carlos cuando llegaba hablaba también de la necesidad económica. En nuestro caso, siempre todo lo que es económico va a través de las entidades sociales. O sea, los acuerdos que podemos hacer, siempre lo económico es a través de ellas. ¿Por qué? Porque son quienes ponen a los profesionales, quienes ya están en el territorio, y porque con ellas es muy ágil la renovación y permitir que algo que también comentabas, ese largo plazo, sea una realidad, que no se corte porque tenemos un formalismo que hay que firmar y que no sé qué. No. Esto va de que no pare, los programas no deben parar, ¿no? Y no sé, cuando vemos el programa de lucha contra la pobreza infantil, Caixa Proinfancia, empezó en 2007, el de incorporación laboral, que Rosa también se refería, en 2005, y todos siguen, y siguen año tras año, no tienen un parón nunca entre medio, ¿no? Por tanto, allí es esa relación. Pero también hemos incorporado en la definición de los programas a las universidades, para definir bien cómo se puede actuar, qué es lo que nos permite, o sea, tener un método común es lo que nos permite luego poder evaluar con todo el conocimiento del mundo y evaluar el impacto que tiene, y demostrar que podemos levantar, que las cosas pueden trascender a lo que hacemos cada uno atendiendo a cada persona, que es un objetivo que tenemos, la persona en el centro. Pero por detrás está que si lo hacemos igual y demostramos que esto acaba dando, por ejemplo, cuando hablamos de Caixa Proinfancia, un mayor éxito escolar, que es comprobado y año tras año, pues tenemos un método que sirve y que otros también podrían utilizar en otros contextos, ¿no? Y que creo que es otro de los retos que tiene el sector en general, y que muchas veces cuando hablamos de innovación social lo confundimos con cómo vamos probando de hacer cosas. La innovación en el ámbito empresarial, la mayor, es la que copia, la que mira qué ha funcionado y piensa cómo lo puede aplicar ella. Pues aquí nos pasa un poco igual, ¿no? Que tenemos que trabajar en programas concretos en donde podamos sumar objetivos entre todos, ¿no? En todos intentamos también que haya un papel muy en lo comunitario. Al final, en que todo esto está en barrios concretos. Cuando hablamos de pobreza, por ejemplo, las familias en situación de pobreza tienen una movilidad limitada. No puedes enviar en una gran ciudad una familia con un niño que tiene un refuerzo escolar necesario, no lo puedes enviar de una punta a la otra de la ciudad, no lo podrá hacer, ¿no? Por tanto, esas redes de colaboración son muy locales, hasta establecemos el tope, diríamos, poblacional que puedes tener para que realmente eso influya en lo que atiendes, influya en la organización. Tienen en cuenta las escuelas, tienen en cuenta los centros de salud, a los servicios sociales. Hay acuerdos con los ayuntamientos, y te decía, ese nivel de acuerdos pues con las administraciones son acuerdos mucho más formales, que no hay dinero en medio, ¿no? Y que muchas veces a lo mejor la renovación nos cuesta, y a veces cuesta tiempo, pero eso no ha parado para nada la intervención, que para nosotros es lo importante. Por tanto, esta línea que aglutina esfuerzos también de las entidades en objetivos comunes es la principal, con los principales programas que tenemos. Y luego la segunda, entendiendo que la problemática de la persona va mucho más allá, que puedas establecer unos grandes objetivos, pero muchas veces hay muchas cosas colaterales, pues ahí tenemos también las convocatorias de ámbito social que permiten pues ayudar a un montón de proyectos cada año. Y que este año también, en un paso para llegar al territorio, las hemos pasado a hacer territoriales a nivel de comunidad autónoma, con cupos también por cada provincia, para poder llegar más a que todo eso complemente a las necesidades de las personas que al final están en esa situación de vulnerabilidad. Muy bien, gracias, Marc. La verdad es que vemos que son problemas complejos que necesitan ser tratados desde distintos ámbitos, con la generación de capacidades que hablábamos, identificar esos puntos negros que decíais, y el no competir, el realmente entender que esto se soluciona entre todos, y ese objetivo 17 que tenemos de crear alianzas que realmente es transversal a todos los otros objetivos, ¿no? Un poco como el 5 de igualdad de género, que también es transversal. Así que nada, con esto y con las indicaciones
felicitaciones de EPEBA, cerramos esta mesa institucional. Agradeceros muchísimo vuestra participación y, bueno, pues un aplauso.